Hola a todos, mi nombre es Pablo Ferreirós, soy doctor en marketing y tengo el placer de presentaros dentro de nuestro máster en marketing y dirección de comunicación y marketing dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, la especialización y el máster en neuromarketing. Nosotros hemos hecho un máster en el que vamos a ver la parte de marketing a nivel de procesos estratégicos, de cómo generar modelos de negocio de éxito a través del marketing, con un énfasis en neuromarketing en el que veremos dentro de los laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia, como es este en el que estamos hoy mismo, biometría. Veremos cuál es la respuesta del cerebro, cuál es la respuesta galvánica de la piel, estudios de eye tracking, medidores de pulso cardíaco y de temperatura corporal. Vengo a hablaros de esta pequeña parte del cuerpo que es una parte fundamental en la toma de decisiones a nivel de comportamiento del consumidor, a nivel de marketing y psicología. Una de las aplicaciones más fructíferas que estamos realizando a nivel de consultoría con empresas es la medición de emociones en portales online y en e-commerce, por ejemplo. Esto nos está ayudando a conocer muchísimo más cuáles son las emociones que condicionan el proceso de compra. Uno, el estrés. El estrés es una emoción importantísima en el proceso de compra. Es decir, si tratamos en cualquier navegación web o cualquier plataforma online o cualquier e-commerce, tratamos de controlar el estrés del consumidor que siente cuando está navegando, cuáles son los patrones de usabilidad de navegación, qué es lo que está sintiendo en el momento de la compra, aumentaremos las posibilidades de la compra. Y dos, la confianza. Debemos tratar de mantener la confianza del individuo en el proceso de compra lo más alto posible. Cuanto más confianza sienta en la navegación en la web y sobre todo en el proceso de compra, muchas más probabilidades tendremos de que finalmente el cliente realice la compra. Veremos por primera vez en la historia que podemos medir las emociones en los consumidores. Podemos saber qué piensan, qué sienten, ponerle nombre a esa emoción y ponerle un número, una intensidad. Por tanto, tenemos un conocimiento del consumidor que nunca hemos tenido hasta ahora y todo esto hace que en el marketing vivamos tiempos totalmente increíbles. Así que os invito a conocer más sobre nuestro máster en nuestra página web, que seguramente la veréis por aquí debajo, inscrita, y encantado de recibiros en el próximo curso académico que comenzaremos en octubre del año que viene. Hasta pronto.